Amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, sean todos bienvenidos en esta hora a la continuación de nuestro tema, el misterio de Dios revelado. Y quiero compartir con ustedes el tema que he llamado hoy el Dios de los siglos. Y vamos a orar, confesando lo que Dios dice que tú y yo somos en el Espíritu y darle gracias por la revelación de su palabra. Amado Padre, precioso Hijo, hermoso Espíritu Santo, gracias por la obra perfecta que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy somos el nuevo hombre, la nueva creación de Dios en el Espíritu, nuevas criaturas. Gracias, Señor, por lo que tú quieres revelarnos en esta hora. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado el Dios de los siglos. Y antes de entrar en él, quiero invitarles a que leamos Hebreos capítulo 5 del versículo 12 al 14, donde la palabra de Dios dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Todos sabemos que la epístola a los hebreos fue escrita a los judíos cristianos del tiempo del apóstol Pablo, que corrían el riesgo de volverse atrás a ofrecer sacrificios de la ley y abandonar la senda de la gracia, igual que hoy en día. Así que vamos a mirar en primera instancia, Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 10, lo siguiente. Dice la palabra: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Este texto maravilloso nos revela que la paternidad de Dios sobre sus hijos viene entonces desde el siglo y hasta el siglo. Y la palabra siglo, como ustedes ven en la parte inferior, es del griego aion, que significa un periodo de duración indefinida o un tiempo contemplado en relación con lo que tiene lugar en ese periodo. Yo sé que a medida que avancemos me van a entender, es un tema bastante profundo, pero con la ayuda del Señor nos va a dar la expresión para poderlo comprender. El sentido que tiene aquí la palabra siglo no es tanto la longitud misma del periodo, sino que vemos aquí marcados por características espirituales, religiosas o morales específicas, 2 siglos. Y vale la pena y resaltar que el texto dice desde el siglo hasta el siglo.
Y este texto tiene una interpretación profética maravillosa por parte de la Escritura, porque es la historia del hombre partida entonces en dos siglos. Lo mismo que la gracia, lo mismo que la ley, lo mismo que el cielo antiguo y la tierra vieja, el cielo nuevo y la tierra nueva, que ya tuvimos oportunidad de ver en el tema anterior. Este texto entonces habla de dos siglos. Dice la Escritura ahí, desde el siglo y hasta el siglo. Y esa parte es muy importante que podamos comprenderla. El primer siglo habla de el siglo de la muerte. Y Romanos capítulo 5, el versículo 14 nos dice lo siguiente. Romanos 5, 14. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí habrá mucho que explicar, pero quiero detenerme para decirles que Adán era figura de Cristo, porque por medio de Adán, dice la Escritura, reinó la muerte, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy reina la vida. Romanos 5:17 dice también específicamente: pues si por la transgresión de uno solo, o sea, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así entonces, desde el reinado del pecado por medio de Adán hasta el reinado de nuestro Señor Jesucristo, con su venida a la tierra, reinó el siglo de la muerte. Y se conoce así porque la muerte fue causada por el pecado. Pero con la venida de Cristo notemos lo que ocurrió. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y estamos hablando de Cristo. Pero ahora, y este es el punto de todo, dice: en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Si somos consecuentes con la palabra, se nos dice entonces que Cristo quitó de en medio el pecado. Y al quitar el pecado, entonces tuvimos la oportunidad en esta nueva dispensación de la gracia de reinar en vida. Todo esto luego de la cruz. Y por eso es que ahora tú y yo podemos decir: yo estoy reinando en vida, en paz, en gozo y en libertad. Y todo porque el pecado fue quitado del medio. Si usted nota bien, el texto dice que Cristo se presentó en la consumación de los siglos. Y esto está allí escrito para que tú y yo podamos comprender lo que significa reinar en vida. Y para poder reinar en vida, tú y yo necesitamos entonces conocer y entender lo que realmente significa la consumación de los siglos. Cristo entonces es la consumación de los siglos. Y debido a su sacrificio en la cruz, tú y yo hoy estamos reinando en vida. Históricamente, en la epístola de los Hebreos, corría el año 67 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes hebreos, y él les dice que ahora, está hablando con ellos, en el año 67, dice: en la consumación de los siglos,
fue quitado de en medio el pecado. El ahora del que Pablo hace referencia es el año 67 después de Cristo. Para aquel entonces ya habían pasado 34 años desde la muerte de Jesús en la cruz. Pero todavía los judíos incrédulos, en cuanto a lo que el Padre hizo en su Hijo a través del Mesías, continuaban a esta altura ofreciendo sacrificios en el templo y en Jerusalén por sus pecados. Pero ese templo y ese sistema de sacrificios y Jerusalén fueron históricamente destruidos en el año 70 después de Cristo, 3 años después de la epístola a los hebreos. Lamentablemente, amados, hoy está en la hora en que los judíos incrédulos al Mesías no han podido comprender la magnitud del juicio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz en el año 33 con su muerte. Y no han podido, por supuesto, entender el juicio de Dios que en el año 70 vino con destrucción sobre Jerusalén, sobre el judaísmo y sobre el templo, con el propósito de que ya no se hicieran sobre la tierra más sacrificios por los pecados. A medida que avancemos me van a entender, esto es sumamente delicado y profundo, pero así entonces, amados, el autor de la carta a los hebreos dice que 2 cosas sucedieron en el ahora. Mire usted, Hebreos capítulo 9, el versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, con la caída de Adán. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces podemos decir que los siglos de la ley fueron consumados y el pecado que ejercía el imperio de la muerte sobre los hombres fue quitado por Cristo en la cruz. De los siglos predominantes del gobierno de la ley por causa del pecado fue que prevaleció la muerte y su imperio. Y aquí, a medida que les hable, van a ir entendiendo muchas cosas de suma importancia. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, léelo conmigo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto implica que ahora esos siglos de ley, esos siglos de pecado, en que el pecado ejerció su imperio de muerte hasta la cruz, fueron consumados con la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el texto que Cristo se presentó una sola vez y para siempre, y con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados, y se sentó a la diestra de Dios. Leamos ese pasaje tan maravilloso. Hebreos 10, versículo 12. Dice la palabra: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes eran los enemigos de Cristo? Los judíos que lo crucificaron y que continuaron ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén. Y el verso 14 dice: porque con una sola ofrenda, o sea, su muerte en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso implica que tú y yo, después de la cruz,
somos perfectos. Somos santificados por su muerte y por su sangre. De tal manera que tú y yo, hoy en Él y en Cristo, estamos completos. No nos falta cosa alguna. Y observa que dice que una vez que Cristo hizo, una sola vez perfeccionó, una sola vez se presentó, una sola vez consumó y una sola vez quitó de en medio el pecado y una sola vez se sentó a la diestra del Dios Padre. Así que una vez el sentado, ya no hay dos veces, ni dos horas, ni dos muertes, ni dos sacrificios, ni dos perfecciones, ni dos presentaciones, ni dos sentados, ni dos quitadas del pecado, ni dos consumaciones de Cristo. El consumado es de Cristo es ya fue, y ya no hay nada más que hacer. Su sacrificio fue completo y perfecto, por ti y por mí. Notemos que Jesús dijo en el año 33, próximo a ir a la cruz, lo siguiente. San Juan 12:31. Dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por muchos años las denominaciones han enseñado que el príncipe de este mundo es Satanás. Pero miremos el contraste de ese texto nuevamente en Hebreos capítulo 9, el versículo 26, que dice: y ahora, en la consumación de los siglos, quitó de en medio el pecado. ¿Qué es quitar? Es expulsar, es ponerle fin por completo. ¿A quién y de qué está hablando la Escritura? Del pecado, que ejercía que antes de la cruz su imperio de muerte sobre todos los hombres. ¿Qué expulsó Cristo? Entonces expulsó a un príncipe de este mundo, y a ese príncipe le hizo un juicio con su muerte en la cruz. Pablo en Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo y pasó la muerte a todos los hombres. Eso quiere decir entonces, amados, que el príncipe de este mundo era el pecado. ¿Por qué? Porque Juan 8:34 nos dice lo siguiente: Jesús les respondió: de cierto os digo, la ley de la doble mención bíblica, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por tanto, amados, el príncipe es el pecado, porque reina y hace esclavos a todos los hombres que lo practican. Notemos eso. El pecado hace esclavo del pecado a los hombres. Romanos capítulo 5 versículo 16 dice: y con el don que es Cristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Leamos bien y entendamos: para condenación. Pero el don, que es Cristo, vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. ¿Qué quiere decir este texto? Que aquí Pablo nos afirma que el juicio sobre los hombres vino a causa de un solo pecado, para condenarlos a todos. Desde la única desobediencia de Adán en el huerto, que sabemos que fue la prohibición de no comer del árbol prohibido, en adelante, ese fue el único pecado que cometió, y por él vino la maldición sobre toda la tierra. Pero el pecado se multiplicó y llenó la tierra con su contaminación, lo que implica que un solo pecado se multiplicó en transgresiones muchas y diferentes.
¿En cuál hora entonces ocurrió el juicio de este mundo? ¿En cuál hora el príncipe del pecado fue echado fuera? ¿En cuál hora fue quitado de en medio el pecado? Fue en la consumación de los siglos, cuando Cristo se presenta para ofrecer un solo sacrificio por los pecados. En el año 33, después de Cristo, Cristo murió por los pecados. Pero en el año 70, Cristo tuvo que presentarse para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué? Porque los judíos exclusivamente no creyeron en la obra de la cruz y continuaron ofreciendo sacrificios por el pecado. Y mientras el templo judío y la ciudad de Jerusalén continuara en pie, no se hubiera cumplido por completo la palabra de que Cristo quitó el pecado del medio, porque los porfiados incrédulos judíos no creyeron en él. Así que Cristo viene en el año 70 en juicio sobre la nación judía, sobre Jerusalén la terrenal, y allí, en ese año, con esa devastación, se cumplió de manera perfecta el haber quitado el pecado del medio. Ojalá me puedan entender. Yo sé que a medida que avancemos van a ir comprendiendo esto. Para mí es muy delicado y no es sencillo de explicar, pero ¿por qué yo puedo afirmar esta verdad gloriosa? Porque Hebreos 8:13 también nos dice lo siguiente. Note, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí Pablo sigue escribiendo a los hebreos, pero profetiza que ese nuevo pacto que dio por viejo al primero con la muerte de Cristo en la cruz todavía estaba vigente, pero estaba próximo 3 años después a desaparecer. No había desaparecido porque todavía el templo judío estaba en pie. Y allí el objeto de ese templo era ofrecer sacrificios por los pecados. ¿Y por qué estaban haciendo los judíos sacrificios por los pecados cuando él les escribe la carta en el año 67 después de Cristo? Si Cristo ya había muerto en el año 33 por los pecados del mundo. Porque, según Hebreos 10:29 nos dice la Escritura: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Este versículo es una advertencia para los judíos cristianos que estaban próximos a regresar al templo para seguir ofreciendo sacrificios por el pecado. Notemos, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué hacían los judíos en este año ofreciendo sacrificios en el templo, pisoteando al Hijo de Dios? Dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué hacían los judíos ofreciendo sacrificios de animales en el templo? Teniendo por inmunda la sangre del pacto. Dice: en la cual fue santificado. Y dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ellos, con su actuación, eran una afrenta para la gracia de Dios, en la cual tú y yo sabemos que todos nuestros pecados fueron perdonados y quitados del medio en nuestra vida con su solo sacrificio único y maravilloso en la cruz. Así los judíos estaban teniendo por inmunda la sangre del pacto, y dice también que desechaban la voz del que conmovió la tierra. Mire usted, amado, Hebreos 12, versículo 25 al 27. Mire, está hablando de los judíos. Mire, mirad que no desechéis al que habla. Dice:
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, y el que los amonestó fue Cristo con su venida, mucho menos nosotros, y se incluye Pablo o el escritor de Hebreos también como judío, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, pues Jesús hizo el sacrificio en la cruz y se sentó en los cielos con el Padre. Entonces dice, miremos lo importante, versículo 25, dice lo siguiente, 26, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Acuérdate que de la presencia del sacrificio de Cristo en la cruz huyó el cielo de la ley y la tierra de Israel como el pueblo de Dios en la cruz del Calvario. Dice, y esta frase aún una vez indica, note, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué hizo Dios en Cristo en el año 70? Removió las cosas movibles, el tabernáculo, el templo, sus cortinas, sus ritos, sus animales, sus ofrendas, y estableció el sacrificio vivo de su Hijo para ti y para mí, que es algo completamente inconmovible. Inconmovible es que no se puede mover ni se puede evitar. Tú y yo estamos en Cristo por la misericordia de Dios y el sacrificio que Jesús hizo al derramar su sangre por ti y por mí, y limpiándonos de todo pecado, quitó de en medio de nuestras vidas el pecado. Por eso ya no necesitamos más ofrendas, ni más animales, ni más sacrificios, como muchos todavía que mantienen en las congregaciones locales vivo el pecado, y todo es pecado, y hablan del pecado a diestra y siniestra, porque no han comprendido ni han aceptado el sacrificio completo de Cristo en la cruz, como tampoco los judíos en la época de Pablo, llamados aquí hebreos, habían aceptado tampoco. Ahora yo entiendo claramente que por eso les vino el juicio como fuego consumidor de Dios sobre Jerusalén y el templo y los judíos en el año 70, cuando Tito destruyó el templo y destruyó a Jerusalén. ¿Por qué Cristo se tuvo que presentar entonces en esa ocasión más para quitar del medio el pecado? Porque mientras los judíos tuvieran en pie el santuario terrenal en la Jerusalén terrenal, siguieron llevando a cabo sacrificios de animales. Y el santuario celestial, la nueva Jerusalén, el templo del Dios viviente que somos nosotros, no podía entrar en plena vigencia. Una vez que Cristo muere y se rompe el velo del templo terrenal en Jerusalén, Cristo resucita y después sube al cielo como nuestro sumo pontífice y rey. Y entró para sentarse en el cielo, que ya vemos que no es un lugar geográfico, para abrir el camino, para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios, para que tú y yo tuviéramos libertad para entrar en el lugar santísimo, y para que tú y yo dejáramos de ser niños en la palabra y pudiéramos convertirnos en maestros de ella, para que el alimento sólido pudiera alimentar nuestra vida espiritual de manera gloriosa, cuál era el plan de nuestro Dios. Esa consumación del pecado quitado fue en el año 70. Y hay una pregunta: ¿por qué se le hacía tan difícil a los judíos comprender el sacrificio de Cristo? Y Gálatas 1:4 nos dice la razón. Ellos estaban todavía bajo el dominio del presente siglo malo. Y aquí hay una parte muy importante. Dice 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Así que ese primer siglo, que es el siglo del Adán caído, realmente culmina en el año 70 con la destrucción del templo y el juicio sobre Israel. Ese era el siglo malo de la corriente religiosa del judaísmo, con un sistema de observaciones y de sacrificios, donde según Gálatas 6, 14 y 15, lo más importante que había para ellos, y tú lo sabes y yo lo sé, era la circuncisión. La circuncisión formaba parte del mundo judío y para ellos era lo más importante. Por eso dice el versículo 6, 14, capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo a ellos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto es muy hermoso, amados. Pablo dice que el propósito de Cristo, al darse a sí mismo por nuestros pecados, era rescatarnos, sacarnos del sistema religioso del judaísmo. Lamentablemente hoy hay cientos de congregaciones cristianas que se llaman judeocristianas, y eso no existe ante los ojos de Dios. O usted es de Adán y del Adán caído, o es del Cristo que es el postrer Adán, y no hay intermedios. Y el propósito del Espíritu Santo es que tú y yo podamos entender entonces que entre el año 33, la muerte de Cristo, y el año 70, ese fue el siglo malo al que hace referencia el apóstol. Y David dijo desde el siglo hasta el siglo malo termina y entra el siglo de la gracia, que es el que tú y yo estamos viviendo. O sea, contestémonos la pregunta y finalizamos este tema. ¿En qué siglo espiritual estamos? Efesios, capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, leamos desde el 4 para que captemos la idea completa. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos, no por sacrificios de ley, ni animales, ni corderos, ni nada. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego del año 70, los siglos venideros son los que tú y yo hoy estamos disfrutando. Y los estamos disfrutando porque Él nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y estamos reinando en vida en estos que son los siglos venideros, donde tenía un propósito Dios, y era manifestar la abundante riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Amados, hoy tú y yo estamos sin pecado. Hoy tú y yo somos espíritus perfectos, con un solo sacrificio y una sola ofrenda. Hoy tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, reinando en vida, paz, gozo y libertad. Pues eso fue lo que Dios se propuso al ponerle fin al siglo malo que terminó en el año 70 y dar comienzo a los siglos venideros que estamos viviendo tú y yo hoy, en los cuales su gracia ha sido revelada en abundancia y en los cuales tú y yo hoy tenemos vida y tenemos paz y gozo en nuestro espíritu. Que el Señor, amados, te dé entendimiento en todo y nos permita declarar y confesar
lo que Él hizo, que fue un solo sacrificio, y por ese sacrificio tú y yo hoy somos su nueva creación. Démosle gracias al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, confesando lo que Él hizo. Amado Cristo, con un solo sacrificio en el año 33, quitaste el pecado del medio. No obstante, hasta el año 70, pudiste completar esa obra perfecta para que los nuevos cielos tuyos, en los cuales mora la justicia, que somos nosotros, tu iglesia, tu Sión, tu Jerusalén celestial, pudiéramos reinar juntamente contigo, en vida, en paz, en gozo y en libertad. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu sangre preciosa nos limpió de todo pecado. Y en ti tú nos has hecho verdaderamente libres. Pues tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría completamente libres. Y hoy lo somos en ti, por tu único sacrificio por nosotros y por los israelitas que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Preguntas, tú sabes que tenemos un grupo de WhatsApp, allí interactuamos, allí me puedes escribir, allí me puedes preguntar o me puedes llamar y podemos hablar respecto del tema. Estamos para eso, para traer claridad sobre el plan perfecto de Dios y poder entender el misterio escondido en Dios desde los siglos. Para gloria de su nombre y para abundante bendición de nuestras vidas. Hasta la próxima y muchas gracias.